filo de la silla. Al filo de la silla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kingo. Yo soy Malis y estamos aquí una vez más en Al filo de la silla. Continuando con nuestro especial, Malis, nuestro especial de octubre, como lo habíamos prometido. Y aprovechando también aquellas fechas tan importantes en México, principalmente en México, ¿verdad? Que es la celebración de sus fieles difuntos. Es una tradición que se trae desde fechas prehispánicas, como del ser que vamos a hablar justamente hoy. ¿Y por qué digo aprovechando? Porque en estas fechas, finales de octubre, principios de noviembre, pues también son temporadas de un alto auge energético. Entonces, seguramente muchos han escuchado hablar de un ritual que se celebra por estas fechas en muchas partes del mundo, que se llama el Sabbat. Así es, el Sabbat, que por sí solo nos remonta a la palabra de aquelarre y de brujas. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro tema, no? Pues bien, el aquelarre se celebra, el Sabbat se celebra en 3 momentos en el año, que coinciden con fechas importantes para el cristianismo, que quizás está un poco de más el mencionar, porque coinciden. Pero principalmente se debe a lo que dice Kingo, ¿no? Al alto auge energético que existe en ese momento. Aquí en México son los fieles difuntos, un momento en el que se abren portales, o eso se cree, para que nuestros seres que ya no están en este plano lleguen y estén con nosotros de una forma más cercana. Pues en otras culturas, porque esto no es de extensiones territoriales, sino esto es en portales dimensionales, donde se abren y la energía pues está muy muy activa, y en todos los lugares distintos seres aprovechan este movimiento para poder realizar pues sus hechizos, magia, para hacer pactos, ¿no? Sí, lo diríamos aquí en México, pues para hacer de las suyas, ¿no? Y bueno, Mali, si me permites comenzar a hablar de este ser, que son justamente los Mometskopinki, o un ser que también se remonta desde la época prehispánica, como lo viene siendo también el Tlahuelpuchi, el ser del que hablamos anteriormente. Si no han visto el video, si no han escuchado el podcast, por favor regresense tantito y vuelvan a ver. ¿Y por qué lo menciono? Porque tienen similitudes y traen el mismo origen, ¿no? Claro, seguramente el término de Mometskopinki no se nos haga tan tradicional o tan familiar. Pero ¿qué pasa? Seguramente sí todos hemos escuchado hablar sobre aquellas historias que nos cuentan los abuelos, los tíos, los primos, la señora que vive hasta el cerro, en donde dice: y venía con unas patas de gallina. Se quitó las patas y ahí las dejó. O el bebé murió porque se lo chupó la bruja. O las brujas están bailando en el cerro, o ya vienen para abajo porque se alcanzan a ver las bolas de fuego. Y ya no se dio mi cosecha. Bueno, así es. Pues todo esto se le atribuye a este ser que todos conoceríamos aquí como la bruja. La bruja tradicional mexicana. En efecto, Maris. Y ahora, ¿qué tiene de importante este ser? ¿Por qué lo estamos mencionando? ¿Por qué se nos hace importante mencionarlo pues en estas fechas, Maris? Bueno, pues porque nuevamente se aproxima el Sabbat, ¿no? Como ya lo dijo Mali, se presenta ciertas épocas del año donde hay pues auges energéticos muy grandes. Y la otra, pues este ser efectivamente es malo. Es malo y principalmente son ¿qué, Mali? Son mujeres. Únicamente mujeres, a diferencia del Tlahuelpuchi, que podría haber una posibilidad de que aunque fuera mínima, podían ser varones también. En este caso no es así, y un poquito más adelante también vamos a explicar por qué no. Pero son únicamente mujeres. Son mujeres que nacieron específicamente en un día y pertenecen completamente a la oscuridad. Son mujeres
que le pertenecen ya al diablo y le Ujú. recolectan almas. Así es, y si me permites decir, Malis, estos seres no, a diferencia de Tlahuelpuchi, no nacen con una maldición, sino que son elegidas por el mismo demonio a una cierta edad, cuando es que ya les empieza a incitar al mal, ¿no? Y el día en el que nacen, ¿no? Que según yo es por lo cual los elige el demonio o el diablo que conocemos, pues es el día del Se'ecatl, ¿no? Cuéntanos, Mandis, ¿a qué se le atribuye el día del Se'ecatl? Este día es regido por el dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl forma parte de los 4 dioses creadores del mundo según la cultura prehispánica. Este día estas mujeres nacen con este precepto de pertenecer al día que representa a Quetzalcóatl, pero con la dualidad de Tezcatlipoca. Tezcatlipoca también es un dios de los creadores del universo, de toda la existencia. Uh-huh. Entonces este ser, junto con Quetzalcóatl, forman la dualidad perfecta de lo que un dios crea, el otro lo destruye. Estas mujeres que son elegidas en este día, cuando son bebés o cuando son muy pequeñas, no lo saben, sino llegan a una edad, como lo menciona Kingo, donde empiezan a tener el llamado por este ser, que es aquí donde se relaciona un poco con la cultura europea, donde se realiza el Sabbat, donde se realiza el aquelarre, en donde es un día específico que estos seres son llamados, las brujas, para realizar el ritual y aceptan al diablo. Y aquí es donde comienza el descubrimiento y comienzan los dotes y las habilidades de estas mujeres. Únicamente son mujeres. Están un poco relacionados, uh-huh. Y es aquí también donde damos un poco de similitud con el Tlahuelpuchi, que también es considerada una bruja y es un vampiro, pero también se lleva las almas de los inocentes, que son aquellos pequeños que no han recibido el sacramento del bautismo. Ahora, también hay que mencionar, Malis, que el Mometzcopinqui o las Mometzcopinqui, ¿verdad? Al generar un pacto con el diablo, le dan su alma al diablo. Ajá. Pero no obstante de eso, también tienen que seguirle ofrendando almas inocentes, como tú ya lo mencionaste, de pequeños, sin recibir el sacramento del bautismo, al diablo. Esto como es una atribución de que el diablo está triunfando sobre el bien, ¿no? O sobre Dios. Las brujas, cuando llegan a este ritual, igual que el aquelarre, en momentos como el Sabbat, el diablo les promete lo mismo que el creador, que Dios les promete la felicidad eterna. Es un engaño, porque estamos hablando del maestro del engaño, ¿no? Uh-huh. El demonio es un engaño al que le venden, en el que a cambio de la felicidad eterna brindan su alma, y aparte toda su vida tienen que hacer el mal que más puedan, dañar a la gente que más puedan, la cantidad más grande, y sobre todo ganarle esas almas a Dios, de aquellos pequeños que no han sido bautizados. Para que entendamos un poco más sobre el origen del Mometzcopinqui, me gustaría dar un pequeño contexto sobre su historia y también por qué se relaciona nuevamente con el Tlahuelpuchi, ¿no? Claro que sí, Maris. Vamos a entenderlo de esta manera, ¿no? Decíamos que tienen esa relación. ¿Por qué? Porque vienen de la misma época, de la época prehispánica, y que justamente pues existe el dios Quetzalcóatl, ¿no? Que es el dios de la creación, el dios del bien, básicamente, y el dios Tezcatlipoca, que es aquel que es el dios de la destrucción, y que entre ellos pues existe la dualidad perfecta, ¿no? Pues vaya, esa rivalidad donde uno lo crea y el otro lo destruye. Y pues seguramente de este ser del mal es donde viene el Mometzcopinqui. En las épocas prehispánicas, como en todos los lugares, existen 4
dioses principales creadores del universo y de toda la existencia. Pero estos dioses llegaron al acuerdo de que debían de regalar dones y de que deberían de brindar más conocimiento a algunos seres terrenales para que cada uno de ellos pues se encargara de realizar ciertas cosas pues para la humanidad, ya fueran negativas o fueran positivas. Dentro de estas clasificaciones hicieron una que se llama Tlatlacatecolo, que es donde hubo la creación de 13 magos. Y dentro de estos 13 magos están los Tlahuelpuchis y está el Mometzcopinqui. La relación principal que existe entre un Tlahuelpuchi y el ser de hoy, que es el Mometzcopinqui. Pero el Mometzcopinqui solamente puede ser una mujer, porque cuando este fue elegido, se dijo que iba a ser la mujer que iba a tener las habilidades físicas del dios Tezcatlipoca, que era el quitarse unas patas de mujer para colocarse unas de un totolo, como en algunas regiones de México lo conocen, o un guajolote, o ¿no? de un guajolote, o unos otros lo han llamado también que sopilote. También se pone alas y tiene un pico. ¿Por qué de un buitre? Porque el dios Tezcatlipoca es representado por este animal. Ahora también, haciendo énfasis a eso, Malis, pues este dios tenía la habilidad de estar en todos los lugares, ¿no? Al mismo tiempo, en todos los lugares del universo, inclusive hasta en el inframundo. Y justamente esa es una de las pocas habilidades que adquiere el Mometzcopinqui, ¿no? Como es la parte de, aunque tú tengas cerrada una puerta, aunque tengas una rendija muy pequeña, pues los relatos están en que cómo la hacían, no sabían, pero ellas podían entrar a la zona donde ellas quisieran, ¿no? Sí, porque esta habilidad justamente es adquirida por el dios Tezcatlipoca. Y bueno, pues con ese breve contexto del origen prehispánico tanto del Tlahuelpuche como el Mometzcopinqui, vamos a unar un poco más sobre las habilidades específicas de estas mujeres. Una vez que ya han realizado su ritual y comienza a tener el auge de sus poderes, normalmente antiguamente cuando se daban cuenta que alguna de sus hijas, porque podían convivir tranquilamente dentro de la comunidad, comenzaban a tener el llamado, normalmente las abandonaban en el cerro. Por eso de ahí viene el que están en el cerro y bajan a las comunidades cercanas pues a matar a los pequeños, ¿no? Desde ahí viene esta idea de que en comunidades más alejadas es donde se presentaban estos seres, ¿no? Y una cualidad que tienen es justamente, lo mencionabas tú, tener un pico que les es necesario porque se supone, ¿verdad? No quiero asegurar nada, pero que con el pico es con el que absorbían la sangre del pequeño. Y obviamente que cuando ya absorbían la sangre, los relatos que existen es que el pequeño amanecía con la mollera sumida. La mollera sumida y morados. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes en internet incluso pueden encontrar muchas historias de gente que dice haber tenido encuentros con este tipo de bruja, en donde, bien, si a lo mejor no eran abandonadas en el cerro cuando comenzaban a tener el llamado, una vez que aceptan el llamado ya no pueden alimentarse de otra cosa, claro, que no sea la sangre de un bebé o la sangre de un ser inocente. Así es. Se dice que llegan a los pueblos cercanos de donde ellas viven o con la misma comunidad, porque incluso pueden tener una pareja humana, poder convivir de forma humana y la pareja no darse cuenta hasta tiempo después. Hay algunas curiosidades que posteriormente también podemos relatar, en donde cuentan que los maridos han sido justamente quienes se dan cuenta de que sus mujeres son una bruja, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando ellas se transforman en una bruja, se quitan o se desatornillan las patas y las dejan en el tlecuil. Siempre se dice lo mismo, los dejan cruzadas, se colocan las patas de totolo, se ponen las alas, se ponen el pico y emprenden el vuelo. Llegan a las casas,
entran en forma de humo, Ujú. que es la habilidad que ya les comentamos, absorben la sangre de los bebés sin importar que estén en el regazo de la madre, porque pues también tienen el efecto de hipnotizar. Ajá. Se retiran cuando llegan a su casa dentro del tlecuil en una olla de bronce, regurgitan la sangre que han absorbido del pequeño, se vuelven a colocar sus piernas humanas Ujú. y conforme va pasando el tiempo se alimentan de esta sangre. Una vez que se les acaba, vuelven a salir en búsqueda de un nuevo ataque. En efecto. Y ahora, una parte muy interesante es la que tú mencionabas de los maridos eran quienes se daban cuenta muchas veces, ¿no? En el sentido de que veían sus pies en el tlecuil, ¿no? Bueno, para aquellos que no sepan que es un tlecuil, dentro de la cultura mexicana un tlecuil básicamente es una fogata, ajá, en donde pues bueno, pues existe un conjunto de piedras y pueden hacer pues vaya ahí su lumbre, ajá. Y entonces se daban cuenta y quemaban las patas. Para esto también se cuenta que cuando queman las patas de una bruja, la bruja ya no puede regresar a su forma humana, ¿no? Y se quedan en esa forma de totol, sufriendo por el desprecio de, obviamente, pues que ya no van a tener esa vida. Y la otra, porque también se llegan a quemar al quemar las patas. Así es. Estas, al quemarse, pues ya prácticamente es matar a la bruja. Y esta es entrando a la prevención o lo que se hace para poder destruir una Mometskopinki o bien para poder evitar sus ataques. Una de ellas para matarla es esta que dice Kingo, quemando sus patas que han estado en el tlecuil, resguardadas mientras ella anda haciendo de sus fechorías. Sí. Otra es colocar un sombrero boca arriba. Pero bueno, aquí es lo interesante porque hay que explicar por qué se coloca boca arriba. Sí, eso es relevante mencionarlo porque, bueno, a lo mejor digamos, oye, pero ¿por qué se deja ese sombrero? O nada más porque lo dijo el abuelo, o nada más porque lo dijo el tío. No, tiene su historia, tiene su detalle. Cuéntanos, Maris. Pues se dice que de estos magos eran derrotados prehispánicamente cuando se les cortaba el pelo de la coronilla de la cabeza. Entonces, cuando una persona dentro de su casa tiene un recién nacido que aún no ha recibido el sacramento, coloca un sombrero boca arriba. Es una especie de conjuro en donde le recuerda a ese ser que si se acerca le van a cortar el cabello de la coronilla, porque es lo que un sombrero tapa de nuestra cabeza. Al colocarnos, pues nos tapan la coronilla y este ser se espanta y se retira. Otra de las formas de evitar su ataque y sobre todo para capturarlas, se dice que es colocando cruces de ocote. ¿Qué es lo que pasa cuando colocan las cruces de ocote? Impiden su paso, pero sobre todo les impide emprender el vuelo, lo que quiere decir que se pueden quedar tiradas arrastrando y cualquiera puede llegar y agarrarlas para pues hacer lo que uno quiera. Sí, ¿no? Y es pierden ahí su donde, poder. y es ahí donde entra esta parte que mencionabas desde un inicio, Malis, de el máster del engaño, ¿no? El diablo es el maestro del engaño, porque, claro, digo, con esa parte ya no podrían ser felices, ¿no? Regresando un poquito a esa parte de cuando hacen su pacto, pues el diablo las dota de la capacidad de poder crear pociones mágicas, conocer hierbas venenosas, la capacidad de volar, porque también para esto, si bien aquí las conocen por la cuestión del guajolote, que pueden volar porque tienen las alas de guajolote, se convierten en guajolotes o en totoles. También conocemos esa bruja que dicen anda en escobas, ¿no? ¿Y por qué según puede andar en escobas? Bueno, porque es un palo lleno de sebo o grasa. Pero lo más tétrico es una grasa de bebé. Así es. Es un sebo de bebé. Y por eso es que pueden volar, ¿no? Eso sí, a mí sí se me hace muy tétrico. Y te voy a contar una pequeña historia, Maris. Digo, si me lo permites, voy a contar una pequeña historia que por aquí
Y eso sí me pasó a mí. Yo sí lo vi con mis propios ojos. En algún momento yo tenía una edad muy temprana, no sé, hablando de unos 10 años. Y justo en el patio donde estábamos, Mali, había un árbol muy grande. Para aquellos que conozcan de árboles, era un árbol frutal que conocemos como zapote. Y eran alrededor de las 6, 7 de la tarde. Y se escucha un aleteo. Un aleteo grande, o sea, como si tuvieras un pájaro volando aquí, ¿no? En tus oídos. Y nos espantamos. Salimos al patio a ver qué pasaba. Y vimos volar un ave gigantesca. O sea, no te podría decir que era un águila, no te podría decir que era un pato, ¿no? Era un ave grande, muy grande. Y que se fue de este árbol, dio un brinco. No voló, dio un brinco. Y fue a caer a otro árbol. Pero se vieron como, no sé, como plumas que brillaban. Y no salió de ese árbol. O sea, nos quedamos ahí mucho tiempo esperando a ver qué era. Y nunca salió de ese árbol. Nunca. Y claro, nos espantamos, ¿no? Después de eso, pues se decía, ¿no? Que era la bruja, que era este ser. Digo, que ahorita pues, ya conocemos más el término de Mometskopinki. Y que seguramente yo ahorita podría afirmar que era eso, ¿no? Y hubo otra que nos relataron el día de ayer, ¿no? Donde decían que, sí, un familiar, pues le traía, flores o plantas. Hierbas del monte a una bruja. Y que esta bruja fue la misma que terminó con la vida de sus pequeños. Pero claro, esta persona pues no sabía, no tenía idea de que esta mujer al pedirle las hierbas pues era porque era una bruja, simplemente lo veía como un favor a un vecino, una vecina, pero pues terminó muy mal. Sí. Ahora también se dice que estos seres, los Mometskopinki, también pueden llevarse animales. Así es. Se dice que también en algunas comunidades en las que ha habido avistamientos de este ser, las ven volando en escobas o pueden ser palos que ungen nuevamente en este cebo de niño, con animales muy grandes, porque una de las habilidades que también les brinda el ser oscuro es pues tener mucha fuerza. Y se llevan incluso animales de los corrales y sus preferidos son los cerdos, ¿no? Los cerdos, así es, ¿no? Y la otra, ¿no? Pues el hecho de que también, como son todas mujeres, pues sí, dicen que pues son de un aspecto muy feo, pero que también pueden ser muy bonitas. Hay sus excepciones y que entre las mismas brujas llegan a tener cierto desprecio por aquellas que llegan a tener una belleza extraordinaria, ¿no? Así es. Y sí es un tema que también tiene mucho de qué hablar, Marisa. Yo creo que podríamos aventarnos muchísimo tiempo, ¿no? Y que estaría padrísimo poder conseguir a alguien que nos retrate una historia, porque en la comunidad donde estamos sí hay todavía gente que afirma y que asegura que estos seres están entre nosotros, ¿no? No sé, muchos nos decían, ¿tú sabes quién es la bruja del pueblo? No, espérate, pues, y apenas estoy entendiendo el tema, ¿no? Y es algo impactante. Claro, sus atributos pues son atributos no naturales, son atributos que se obtienen a través del mal, a través de un pacto demoníaco, digámoslo así. Y como todos los pactos, pues también tienen sus consecuencias. Efectivamente, pues bien, estas mujeres también cuando realizan sus aquelarres se transportan en esta forma de ave. Por eso también se les dota del vuelo, porque donde se realizan los aquelarres no son en lugares accesibles, llega a ser muy lejos, que claramente si fueran a pie pues no llegarían tan rápido. También se dice que por eso el diablo les dota de esta habilidad, para que lleguen en una noche a realizar todo lo que el aquelarre implica. Por eso pueden volar, por eso se comportan de esta forma con las escobas o los palos que llegan a montar ungidos en el cebo, para poderse desplazar rápidamente a los cerros o el lugar en el que se haya pactado dicho ritual.
Sí, y ahora la forma en que se les presenta el diablo, ¿no, Malis? O sea, también es algo sorprendente porque de acuerdo a, o sea, lo que nosotros ya sabemos es que se les presenta en forma de un sapo, en forma de un cabro negro, ¿no? Y que al final para consumar el trato, pues tienen, pues tal cual, pues un acto sexual, ¿no? Con este cabro, con el diablo, para terminar de cerrar el pacto, después de ya haberlas dotado de conocimiento, de haberlas dotado del poder de volar, cierran el pacto de esta manera. Es esta una de las razones por las que pueden ser únicamente mujeres. En efecto. Y nuevamente, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Tienen historias que nos puedan relatar? Es algo completamente, pues sí, que nos deja sorprendidos. Bueno, al menos a Malis y a mí nos ha dejado muy sorprendidos. Que venga desde una cultura prehispánica y no como siempre también lo conocemos desde una cultura de otro país, ¿no? Que sea, tenemos la bruja que viene de otro país y que todos le hacemos la figurilla y que disfrazate de bruja, pero bueno, disfrázate de un momescopín, que yo creo que todavía es un poco más tétrico. Al final volvemos a ver que hay similitudes alrededor del mundo con las mismas características, pero sí adaptadas a sus localidades. Esta nuevamente pues no es la excepción. A lo mejor conocemos las historias, pero no el fondo de lo que realmente ha venido a dar vida y ha venido a dar voz a todas estas historias. Y es muy interesante que aquí en Al Filo de la Silla les presentemos esto. Al final somos un canal también de difusión de diferentes temas. Estamos muy agradecidos por las nuevas visualizaciones que tenemos. Desde luego son temas que vamos a volver a tocar con más detalle. Y claro, pues adelante con los nuevos temas que estamos preparando para ustedes en este especial de octubre. En efecto, y otra forma de agradecerles, pues bueno, es dándoles más material que ustedes puedan conocer con nosotros. Para aquellos que nos escuchan en el podcast, para aquellos que nos están visualizando, muchísimas gracias. Les mandamos un cordial saludo, un abrazo. Y vamos a disfrutar de estas fechas de la mejor manera y que sea siempre bueno. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Al filo de la silla. Al filo de la silla.